Entonces Ahora sí, empezamos de nuevo. Mejor porque lo estaba recitando bastante mal el poema, así que mejor que empiece de nuevo. Le decía que en el canto 3 del infierno es cuando Dante va a entrar y encuentra este mensaje, estas palabras, que de última son como una justificación del mismo infierno sobre su existencia y a la vez una advertencia tremenda de que el que entre no va a poder salir. Son 10 versos que dicen así: por mí se va a la ciudad de Oriente, por mí se va al eternal dolor, por mí se va con la perdida gente. Fue la justicia quien movió a mi autor. El divino poder se unió al crearme con el sumo saber y el primo amor. En edad solo puede aventajarme lo eterno, más eternamente duro. Nada me precedió sino Dios mismo. Perded toda esperanza al traspasarme. Acá les quería analizar 2 o 3 aspectos para que lo comprendamos mejor. Cuando se refiere al sumo poder y el primo amor, cuando dice el divino poder se unió al crearme con el sumo saber y el primo amor, se refiere a la Trinidad. El sumo poder es Dios, perdón, el divino poder es Dios, el sumo saber es Cristo, ¿no es cierto? Y el primo amor es el Espíritu Santo. Ya ahí nos da un principio para leer la Divina Comedia, ¿no es cierto? Siempre tenemos que tener en cuenta que nos están hablando, que de alguna manera se nos está refiriendo a un mundo que nosotros desconocemos, que es el mundo cristiano, el mundo en el que realmente la cristiandad imperaba, y que de alguna manera cada hombre y cada mujer sabían esto de lo cual Dante hablaba. Él de alguna manera lo recordaba con belleza. Eso es un poco la idea. La descripción que él hace en la Divina Comedia no es más que la descripción del mundo en que vive. Otra cosa que quería hacerles ver es que la edad solo puede aventajarme, dice. En la edad solo puede aventajarme lo eterno. Claro, el infierno fue creado inmediatamente después del universo, cuando el diablo, Lucifer, el nombre que ustedes quieran, ¿no es cierto?, se sublevó y se crea el infierno. Acá les quiero mostrar esto para que tengan ustedes idea de que el profesor también tiene problemas con las distintas artimañas que estamos usando para comunicarnos. Lo que les muestro ahí es el mapa del infierno. Ustedes se acuerdan que en la clase pasada yo les mostré de esto el dibujo, la pintura que hizo Sandro Botticelli, que es exactamente el mapa del infierno que vemos en la Divina Comedia, ¿no es cierto?, pero con los dibujos pertinentes en cada uno de los niveles. Lo que ustedes ven acá es la selva donde está perdido Dante. Dante está perdido en una selva. Tenemos que tener en cuenta que es el cuerpo de Dante, porque cuando él encuentra a Virgilio, que va a ser el que lo va a conducir en este viaje que va a ser el infierno, el purgatorio y el paraíso,
lo que va a encontrar es el alma de Virgilio. Es decir, Dante vivo es conducido por el alma de Virgilio a través de todos los distintos niveles del infierno y luego, como les dije, el purgatorio y el paraíso. La primera parte entran, ustedes se acuerdan que cuando les mostré el mapa de Sandro Botticelli, había un barco, ¿no es cierto?, esperándolos. Han pasado por el lugar donde están los indiferentes. Los indiferentes son aquellos que no se juegan nunca. Estamos acostumbrados a verlos hoy en día, ¿no es cierto? Es aquello a los que se refiere el poema de Benedetti, no te salves. Bueno, los indiferentes son los que se salvan. A los que se salvan persiguen en este nivel del infierno, antes de entrar al infierno, justamente esto se denomina como el anti-infierno, una bandera blanca, y los pican abejas, moscas, gusanos, ¿no es cierto? Los van picando, y eso es eterno para siempre. Inmediatamente después llegan al río Aqueronte. ¿Se acuerdan cuando yo les mostré a Aqueronte, se lo mostré en el juicio de la Capilla Sixtina, que estaba con un barco que estaba esperando las almas para poder transportarlas por el río Aqueronte, ¿no es cierto? Bueno, este es el río. En todos estos niveles y estos ríos son traídos de la mitología griega, ¿no es cierto? No hay novedades en ese sentido. Son los mismos ríos que ahí está, pero ahora anda a abrirle, Ana. Ahora no lo veo. Ahí hay alguien que tiene que cortar el micrófono. Alguien tiene que cortar el micrófono, seré yo. En el segundo nivel están es lo que se llama el limbo, están los no bautizados. Allí, y los que no han sabido de Cristo. Ahí tiene el primer problema Virgilio, porque Virgilio es un clásico, ha vivido antes del nacimiento de Cristo, por lo cual es juzgado en ese nivel. Después vienen los lujuriosos, los glotones. En esta época de coronavirus estamos comiendo bastante, así que podemos estar incluidos dentro de los glotones. Luego los avaros y pródigos. Fíjense acá cómo Dante une a los avaros con los pródigos, con los que disipan las riquezas, los que las atesoran y los que las disipan o que son pródigos, a los cuales le lanzan constantemente piedras. Ahí llegamos a la laguna Estigia. En la laguna Estigia hay una serie de monstruos, y los ángeles son los que ayudan a Virgilio y a Dante a cruzar. Es el lugar de los iracundos, de los tristes. Por fin encuentran las murallas de Dite, que son esos ladrillitos que ven en el medio. Esas murallas de Dite dividen el infierno superior del infierno, ¿no es cierto?, inferior. Porque ahora empezamos a ver lo que Dante considera como los pecados más importantes, que son los herejes. Ahí ya viene otro río, el río Flegetone. Y en ese río nuevamente son ayudados para cruzar, encuentran por fin el nivel de los violentos, el de los fraudulentos, encuentran los gigantes y por fin, al ya llegar al centro del infierno donde está el diablo, donde está Lucifer, se encuentran con los traidores. El peor pecado del mundo para Dante es el traidor. Y más el traidor que traiciona a aquel que lo ayudó. Por eso, en ese nivel, vamos a encontrar justamente a aquellos que mataron a César, ¿no es cierto?, a Bruto y a Casio, que son los dos más importantes asesinos de César, porque lo traicionan después de que César los ha ayudado. Y ahí está, por supuesto, Judas Iscariote, que es el que ha traicionado a Jesús. Bien, ahora quiero mostrarles esto otro. Esto otro es un plano general. Lo que ven acá, ¿no es cierto?, es lo que yo acabo de mostrarles. Acá está Jerusalén. En las antípodas de Jerusalén vamos a encontrar el purgatorio y por fin el paraíso.
Este embudo que vemos acá, que es el que nosotros estuvimos viendo, como ven, se transforma en una especie de río o de caverna que va cayendo hacia abajo. No se olviden que este es el mundo, ¿cierto? Esta representación es la representación del mundo, que ya se consideraba redondo. En el último momento del paso, cuando encuentran al diablo y el infierno se ha vuelto lo más crudo que existe, Virgilio y Dante caen por este tubo, por este río, ¿no es cierto?, que va hacia el purgatorio. Acá encuentran el purgatorio. El purgatorio está dividido en 7 partes, porque son los 7 días, por los 7 pecados capitales, porque las almas tardan 7 días en purgarse, en alguna manera, ¿no es cierto?, que les perdonen los pecados, y entonces entran en el río de la purificación, en el río del olvido, y por fin van a llegar al cielo. El cielo es esto. Acá están los planetas, está la Tierra, está el Sol, y están las estrellas más arriba. Todas estas son las estrellas, acá está el Sol y los planetas, ¿no es cierto? Y por fin acá está sobre en la cúspide del cielo, ¿no es cierto?, está Dios. Yo quiero que hagan un esfuercito para que vean esto como un plano de esos que usamos para viajar. De esos que usamos cuando vamos en el auto, que normalmente a veces la persona que va acompañando, el que maneja, le dice, mira, anda por acá, anda por allá, y a veces se equivoca. Bueno, esto es un plano de lo real. La Divina Comedia es lo que la gente creía que existía en el mundo. No es un poema como los de ahora. No es una novela. No es, sobre todo, algo de ficción. Es una precisa descripción de lo que se creía. Se creía que la Tierra era el centro del mundo, acá la tenemos. Se creía que el cielo estaba en el lugar de los planetas, ¿no es cierto?, y que se iba ascendiendo. Acá ascienden, Virgilio y Dante van ascendiendo estas distintas etapas, las 7 etapas hasta llegar a la purificación. De pronto en la cúspide, Virgilio representa la razón. Y entonces aparece lo que es el amor, lo que es la emoción, que es Beatriz. Allí Dante encuentra a Beatriz y deja a Virgilio. Beatriz, a medida que va subiendo y va hacia Dios, va siendo cada vez más feliz, va teniendo una sonrisa más amplia, se va haciendo más bella, hasta que de última se separa de Dante ya en la presencia de Dios. En la presencia de Dios, Dante no tiene palabras. Y dice un verso que ya lo vamos a ver en alguna de las obras de Alonso, que dice: l'amor che muove il sole e le altre stelle, el amor que mueve el sol y las otras estrellas. Y acá de nuevo le pido que lo vean como una cosa física. Es el amor que físicamente mueve el mundo, ¿no es cierto? No son como creemos ahora los átomos y ¿no es cierto?, y los distintos aspectos de la física y de la química. No, el que mueve el mundo es el amor. Algo que nosotros hemos visto muchas veces, que hemos constatado muchas veces en la vida, que cuando se nos acaban los aspectos materiales, cuando de alguna manera ya no tenemos nada práctico que hacer, es justamente el amor el que nos salva, ¿no es cierto? Bien, voy a quitar la pantalla. Creo que ahí está. Bueno, lo he logrado. Acá se ve algo de alguien que no sé qué es, pero acá estoy yo también. Bueno, muy bien. Siempre que toco algo de este bicho, tengo miedo de que se me escape, como si fuera un animal que tengo en el corral, ¿no es cierto? Y que lo tengo agarrado del cuello, pero que en algún momento se me puede escapar. Bien, les hice recordar lo que habíamos hablado de la Divina Comedia para entrar en materia. Alonso fue uno de los
de los grandes pintores que interpretó la Divina Comedia. Y si bien en su época fue criticado por una serie de aspectos que tenía su obra, ahora que la podemos recobrar, realmente vemos que hizo una interpretación totalmente novedosa y que tenía que ver con la época en que vivía. Les quiero transmitir un poco lo que mi personaje, ¿no es cierto?, Alonso, vive en la novela de Carlos Alonso. Cómo él, al llegar a Florencia, que ya lo vimos en la clase anterior, cómo él al llegar a Florencia está como desencaminado, está como desencontrado, no sabe bien cómo realizar este tema de la Divina Comedia. Primero porque no la ha leído del todo, la va leyendo. Yo en la clase pasada les hice ver cómo iba probando con una u otra traducción, cómo fue dejando las traducciones en verso para pasar a la de Porrúa, que es en prosa, una traducción mexicana, en la cual se comprende muy bien el texto y ya se interioriza. Esto que les quiero leer dice: los bollos de papel llenaban la habitación y los pomos de acrílico se acababan sin lograr nada en concreto. Cientos de pequeñas figuras andaban por allí, en los rincones, sobre la cama, acumulados en el cesto de los papeles, dando testimonio de su incapacidad. Dante, con su nariz aguileña, con Virgilio en las puertas del infierno o asomados al mar hirviente. ¿Qué esperan de mí?, se decía. ¿Que la ilustre como hice con el Quijote? Esto no es solamente un texto, es algo más profundo, más intenso, tiene que ver con la eternidad. Mientras tanto el mundo hervía al fuego lento. Los estudiantes protagonizaron en el Mayo francés, la Guardia Roja fue sometida en Pekín y 400 jóvenes yacían asesinados en Tlatelolco. La realidad se metía por debajo de la puerta y a través de las rendijas de la ventana. Cada vez que se disponía a pintar, alguna de esas imágenes torcía su determinación. Los carteles, en vez de indicar el purgatorio o el infierno, decían Saigón, decían París, decían Praga. Martin Luther King, asesinado en Memphis, y Robert Kennedy, cosido a balazos, ¿iban en el cielo o en el purgatorio? ¿Dónde ubicar el jefe de policía de Saigón disparándole a un niño? ¿Era suficiente el infierno para los soldados que diezmaron cientos de civiles en My Lai? Y así, recurrentemente, el dolor. Quería pensar en otras cosas, en el estreno de Hair, en Nicolino Loche, campeón mundial de los medianos, en Paloma, en Mercedes. Pero las noticias se ensañaban. La primavera de Praga fue violentamente aplastada y en Buenos Aires, increíble, incomprensiblemente, absurdamente, la puerta 12 del Monumental se tragó 70 jóvenes y adolescentes. La única que lograba calmarlo era Nina Simone, su voz profunda y quebrada señalando verdades que lo estremecían. Mi país está lleno de mentiras. Mi país está lleno de mentiras. Bueno, esta es una página de la novela y acá le he querido yo demostrar cómo en los primeros prácticamente 2 meses Alonso pintaba, pero de eso casi no quedó nada en la obra posterior. Viene un encuentro amoroso del cual yo les hablé también en la clase anterior. Alonso se enamora, es de fácil enamoramiento y desenamoramiento también, por lo que lo que fui conociendo a medida que investigaba para realizar su novela, me he dado cuenta que es un poco frágil de corazón. En Florencia encuentra una joven, se enamora de ella y es quien le enseña el italiano y quien de alguna manera lo va introduciendo
dentro de la ciudad de Florencia, por el cual él llega a comprender al Dante por medio de las palabras con el italiano y también por medio de lo que está viendo en la ciudad. Va a los entornos. Yo en la clase pasada les conté de San Miniato, el monte, una pequeña iglesia que está en las colinas de Florencia, y donde el Dante había pasado bastante tiempo. Y entonces allí va entrando en materia, va entrando en lo que realmente significa la Divina Comedia. Otro de los paseos que hacen es a Fiesole. Fiesole es la colina norte de Florencia. Y se va por una vía que se llama la Vecchia Via Fiesolana. Es un camino que tiene más de 1000 años y que está prácticamente en el mismo estado, salvo casas que se han construido, palacios y cosas así, pero que es un camino que está prácticamente similar a aquella época. Y también van juntos con esta niña a las tratorías, ¿no es cierto? A las exposiciones, a lugares donde se habla sobre la Divina Comedia. Y de pronto se hace la composición. En un momento determinado, Alonso comprende al Dante y entonces empieza a pintar y a dibujar. No nos olvidemos que cuando vuelve a Buenos Aires trae 270 pinturas, dibujos, pinturas, utiliza collage, utiliza tinta, utiliza papel. En general se utilizan muchos medios, pero son 270. Piensen que eso se hizo en 4 meses. O sea, en la última parte de su estadía, la estadía de Alonso fue de 6 meses. Les quiero mostrar, y para eso voy a compartir nuevamente la pantalla. Pues escrito se me... Es gracioso, pero estas cosas técnicas parecen tener vida, ¿no es cierto? Se me vuelve siempre al mismo estado. Bien. Aquí lo que les muestro es una dedicatoria de Alonso cuando realizó la primera publicación sobre la Divina Comedia. Ya en Firenze en el 68. La siguiente diapositiva muestra justamente uno de los círculos del infierno, el círculo de los avariciosos, y tenemos 2 técnicas totalmente distintas. Por un lado encontramos el dibujo, ven que están abocetados prácticamente las figuras de los desnudos, y por otro lado tenemos la pintura, la creación de animales totalmente exóticos, totalmente casi inexistentes. Acá yo creo que tendría que hacer así para que la vean bien. Bien, muy bien. Cuando Alonso llega con todo esto a Buenos Aires, se tiene que encontrar con un señor que se llama Batisteza, Ángel Batisteza, al cual yo conocí. Ángel Batisteza es un académico de la lengua, un profesor de la Universidad de Buenos Aires y La Plata, un tipo absolutamente serio, para que tengan una idea, no dejaba el traje ni la corbata, ni siquiera para los momentos íntimos, era engolado, ¿no es cierto? De alguna manera tenía una alta impresión de sí mismo, ¿vieron? Que eso siempre se hace un chiste que dice que el único problema que tiene que se ama a sí mismo es que no tiene rivales, ¿no es cierto? Era un poco, el caso de Batisteza era un caso de este tipo, era un hombre que se amaba a sí mismo y siempre estaba contando cosas de las cuales era el protagonista. Se lo refiero así para que ustedes vean que se va a encontrar con Alonso, que es
lo contrario, un hombre totalmente generoso, tímido, que no tiene seguridad en sí mismo, vestido de una manera muy, no digo limitada, pero sí descontracté, que por otra parte, esto les muestra que eran dos antípodas. Yo no sé quién unió a Batisteza y a Alonso, pero se hubiera podido realmente vaticinar el resultado que tuvo esa relación. Porque Batisteza, y por supuesto la editorial y la galería, le dieron el encargo a Alonso de ir a Florencia y de pintar las ilustraciones de esta obra. Alonso, que es un monstruo, se rebasó totalmente, ¿no es cierto? Hizo una obra que está a la altura de la Divina Comedia. ¿Así? Cuando le muestra a Batisteza las distintas pinturas, ya no necesitó verlas a todas para rechazarlas en absoluto. Es decir, eso no estaba a la altura de su traducción. Por supuesto que pasados 50 años uno sabe que sí, que no estaba a la altura de la traducción, sino que estaba más alta. Porque la traducción de Batisteza resulta bastante, como les digo, llena de frases antiguas, ¿no es cierto? Y para colmo, para seguir el verso y para seguir la rima, ¿no es cierto?, se hace de difícil lectura. Lo cierto está en que Alonso se queda entonces con sus 270 obras y sin haber cumplido con su trabajo, con su encargo. No se olviden que Alonso justamente hacía estas ilustraciones porque era lo que le daba para vivir. No era fácil, ya tenía 2 hijas, ¿no es cierto?, estaba instalado en Buenos Aires y los cuadros ustedes saben perfectamente bien que hoy se venden y mañana no, y pasado mañana valen $200 millones, pero la situación en la que se encontraba es que iba haciendo una serie de ilustraciones de libros, hizo la del Matadero, hizo la del Martín Fierro, y por fin estaba haciendo lo de la Divina Comedia para justamente vivir de eso. Muy bien, tuvo bastante suerte en realidad, porque Olivetti se interesó en el trabajo, publicó un libro que, si bien no tenía muchos ejemplares, hoy en día no se puede encontrar, pero publicó un libro con las ilustraciones de Alonso y realizó una exposición en la Galería Internacional en Buenos Aires, International Gallery en Buenos Aires, que fue un éxito rotundo, porque presentaba toda la obra, no digo toda la obra porque 270 no se pueden presentar en una sola exposición, pero sí presentaba buena parte de la obra. Este desencuentro entre Batisteza y Alonso terminó siendo muy positivo. Nos regaló, entre otras cosas, una edición que se ha hecho sobre de la Divina Comedia de Jorge Auricio, que ha salido nada más que El Infierno, pero que realmente es una traducción maravillosa, que les recomiendo que si de alguna manera hay que leer la Divina Comedia, es la perfecta suma de lo que se dice y la poesía. Está hecha por un poeta, Auricio es un poeta, y además tiene un profundo conocimiento de tanto el idioma italiano como el idioma español. Allí, en esa edición, están ahora muchas de las reproducciones de Alonso, unos 70, así que por fin el resultado fue muy positivo. Les voy a ir mostrando las distintas... esto tiene que ver, el anterior y este rostro de Dante, tiene que ver un poco también con el argumento de la novela. Aquí se presentan, en un momento dado, Alonso se despierta a la mañana y encuentra con que ha hecho 2 retratos, por fin, después de todo aquello que tiró. Y yo lo describo así a
a este retrato. Uno marrón de perfil, con un monóculo remarcando los ojos inquietos, mirando fuera de foco al espectador, el pelo enmalezado entre los laureles de la gloria y una maraña de líneas, los labios prietos y la mano en la barbilla, como meditando. Quizás sea, por lo menos desde mi punto de vista, una de las mejores obras de esta colección. Y entonces le muestra a Francesca, que es esta mujer de la que les he hablado, le muestra otro retrato que ha hecho. Otro con gesto adusto, la ropa y la toca rojas, los ojos agobiados, los labios apenados y el cuello y la cara surcados con pinceladas azules. Tomó la pluma y agregó con tinta el último verso de la comedia. El amor que muove il sole e le altre stelle. ¿Se acuerdan del último verso en el cual, cuando Dante se encuentra con Dios y no puede decir ninguna palabra, pues dice estas palabras? Y él se las dice entonces a Francesca, porque de alguna manera está interpretando toda esa ayuda que le ha brindado. Lo vemos acá, escrito en la obra, con letra de Alonso. El poema al cual me refiero. Acá tenemos el que les hablé del otro marrón. Bien. Aquí hay una imaginería totalmente nueva. Esto no tiene nada que ver ni con Botticelli, ¿se acuerdan lo que vimos? Ni con la capilla Strozzi, ¿no es cierto? Con la capilla, que cada una de los antecedentes que tuvo la representación de la Divina Comedia. Acá encontramos imágenes actuales, como esta, ¿no es cierto? Es un desnudo completamente moderno, ¿no es cierto? También ha habido como una explosión. Acá tenemos un hombre girado totalmente, en plena carrera, por supuesto, el fuego del infierno, el fuego del infierno que crece, y que de alguna manera acá hay una mujer saludando, acá están los diablos hiriendo, una mancha de sangre. Esto realmente fue un avance muy importante. Acá el dibujo, Alonso siempre se caracterizó por tener una buena base de dibujo, otros pintores no la tienen. El dibujo, la base es perfecta, y el agregado de los colores son sutilísimos. Acá tenemos una de las construcciones que hizo Alonso con papel, con fotografías. ¿Así? Aquí el rostro del Dante está completado, está lleno, ¿no es cierto?, por figuras modernas, por el hambre, ¿no es cierto?, por Hiroshima del otro lado, por los bombardeos, ¿no es cierto? O sea que es lo que de alguna manera les leí cuando leí esa página de mi novela. Esta es otra imagen del Dante, nunca deja de tener su nariz prominente. Alonso hizo unos 20 retratos, siguiendo una costumbre muy antigua en la pintura, ¿no? El de Rembrandt, de Van Gogh, así, hizo una serie de retratos del hombre que había escrito la obra que él quería reproducir. Miren, este Xino muestra una relación imbrincada entre lo exterior y lo interior. La naturaleza en hojas, que por supuesto son los laureles de la gloria, y además el entorno, que es como un cielo conturbado, se meten dentro del rostro del Dante. Es como si aquello que está dentro de él y lo que está afuera, ¿no es cierto?, se convirtieran en una inmensa revolución, en un inmenso cambio. Esta es mucho más seria. Siempre me he preguntado qué pasa con este ojo. Todavía no he llegado a investigar bien si Dante tenía un ojo, es un ojo pendo, como se dice, o un ojo que de alguna manera tiene algún problema, ¿no? Así. Pero es una figura mucho más seria, mucho más descriptiva. Incluso acá tienen todo este borde que se le ha hecho a la circunferencia, tienen animales que más bien son del Asia,
así, leones con cabeza de hombres y con alas. Aunque parezca mentira, se llama Mi autorretrato en el infierno. Es decir, es lo que Alonso piensa de su propia futura estadía en el infierno. Gracias a Dios, Alonso tiene 91 años y está todavía entre nosotros y está muy bien. Así que, de alguna manera, todavía no he tenido ocasión de comprobar si este autorretrato es real o no. Pero lo que sí nos deja es una paura, una sensación. Este monstruo que tienen acá atrás está con los pinceles en la mano. ¿Sí? Es decir, que Alonso es pero también está después está el cadáver. Así que, y por otra parte, aquí lo que se presenta alrededor, que es un mundo caótico. Esto es muy típico de la pintura de Alonso. El hecho, ¿no es cierto?, de describir perfectamente algo, ¿no es así? Y a la vez utilizar la pintura abstracta, utilizar las manchas. Es que verdaderamente este es un mundo en el cual no se ve claramente. No se ve claramente lo que pasa. Y eso es lo que han tratado de representar los pintores. Un mundo en el cual no está tan preciso todo. Ya no podemos decir cuál es el bien, cuál es el mal con absoluta precisión. Entonces los pintores han tratado de incluir el caos. Ese caos que nosotros vemos cotidianamente cuando prendemos la radio sobre todo, y han tratado de incluirlo dentro de sus obras. Bien, acá ya es una crítica al sistema, porque tiene abajo parte de una especie de bandera americana, y dice in use, pero a la vez dice el diabólico hombre blanco, es el hombre que ha destruido el mundo. Estamos hablando de 1968, las cosas comenzaban a estar claras. Europa era un milagro, sí, lo sigue siendo, pero Europa era un milagro constituido sobre la base de una serie de países que estaban otorgándole el dinero, otorgándole las materias primas, ¿no es cierto?, regalando prácticamente sus cosechas, sus peces. Y entonces esta es la crítica que hace Alonso. El diabólico hombre blanco, el hombre que de alguna manera es el Dante, que ahí tenemos un retrato del Dante, pero que también es el que hace sufrir a esos niños negros que están detrás. Y acá una segunda frase sobre eso. Está Dante con la Divina Comedia en la mano, pero la frase dice el hombre y el diablo. El diablo, o sea, el hombre es el diablo. Aquí tenemos uno de los temas de las representaciones de Alonso, ¿no es cierto? El infierno está en el mundo. El infierno que yo vi, dice en alguna parte. Yo quise representar el infierno que yo veía. No el infierno religioso, no el infierno en el cual podemos ir o no ir, y cada uno tendrá su teoría a ese respecto, sino el infierno que de alguna manera estaba descendiendo sobre la tierra. Y acá tienen ya una crítica muy grande. Mira cómo me desgarro, se llama este cuadro. Mira cómo me desgarro. Es decir, es el hombre moderno en la plenitud de sí mismo, ante lo que está sucediendo, que se desgarra a sí mismo, se rompe, se quiebra. Acá tenemos otro también. ¿Cómo me desgarro? El interior de un hombre diabólico, porque vemos no solamente el aspecto de la cara, sino también los cuernos y el aspecto de atleta de un hombre bajo, muy fornido, ¿no es cierto?, que abre su interior y lo muestra. Todo esto realmente era muy novedoso para la época, ¿no es cierto? Este quizás es el que más me gusta a mí como dibujo, y acá lo tenemos al diablo posiblemente, que tiene algunas alas, ¿no? O sea que bien puede ser Lucifer antes de la caída, o de alguna manera algún ángel, pero realmente el aspecto diabólico
hablando con un pájaro. Hablando con un pájaro. Algo que nosotros tenemos que hacer cuando nos toque, ¿no es cierto? Y si no, buscarlo. Tratar de hablar con los pájaros, a ver qué nos dicen de lo que estamos haciendo con la naturaleza y cómo podemos solucionar esto. Cómo podemos volver a escuchar los pájaros. El mensaje de este dibujo me encanta. Acá tenemos otro. Este es el perro de 3 cabezas, ¿no es cierto? El perro cerbero. Por eso nosotros decimos can cerbero, que es el que cuida. Porque el perro cerbero es un perro de 3 cabezas que está en el infierno y que de alguna manera lo amenaza. En este caso lo está amenazando al propio poeta. Acá entramos en un tema totalmente nuevo. Estas ya no son las obras que hizo Alonso en Florencia, sino que son las obras que él hizo posteriormente, porque Alonso siguió con este tema de la Divina Comedia siempre. Todavía habla de eso, está interminado. Una frase que me gusta mucho de él, dice, la Divina Comedia es el libro que permanece. De todos aquellos libros que él representó, que él ilustró, es el único que permanece, ¿no es cierto? Es el libro que permanece, el que podría seguir dibujando, de hecho lo ha seguido dibujando. Me siento más ligado a ella porque no la terminé nunca. Es como una página rara, es la que más dibujos tiene y la que nunca logró editarse. Aquí nos presenta la Divina Comedia, las ilustraciones de la Divina Comedia como una tarea interminada. Y de hecho vuelve constantemente a eso. Por supuesto que han aparecido ya nuevos aspectos. Esta obra es de 2003, ¿no es cierto? Ya el mundo ha dado otro giro. Y Alonso, de alguna manera, ha empezado a presentar la exposición que se llamó Alonso en el infierno, que es de la que yo tomo el título de mi charla de hoy, y que nosotros pudimos ver aquí en Córdoba, en el Museo General Pérez. Espero que hayan tenido la suerte que tuve yo de poder ir fue en el año 2008, creo, en el General Pérez. Se puso un rostro enorme de Dante sobre la puerta. Uno entraba allí sobrecogido ya. En vez de la frase que dice, perdé toda esperanza al traspasarme, estaba en che, estaba perdé toda esperanza al traspasarme, o vos, alguna cosa así, y estaba escrito sobre la puerta. Entrando adentro, encontraba una cosa realmente muy buena, que creo que era la primera vez que le fue útil al museo, que es la escalera. La escalera de esa casa es patética. Para niños y para gente que viva ahí debe haber sido una tragedia. Pero para este caso, que la presentación de Alonso en el infierno fue muy útil, porque en la parte de abajo estaba el parte del infierno, se iba subiendo por la escalera con una serie de arcos que había, se llegaba al purgatorio en el primer piso y luego al cielo. Como corresponde a la idea de Alonso, el cielo no tenía pinturas. Él ha dicho muchísimas veces que pintó casi todo sobre el infierno, porque es lo que él comprende. Y que ya en el purgatorio tiene mucho menos pinturas, y en el cielo ya no tiene que decir. Por lo tanto, lo que había en el cielo, en esa exposición que se hizo aquí en Córdoba, y se replicó en Buenos Aires y en todo el país, era música. Aquí la música la había hecho Gonzalo Bifarella, que muchos de ustedes deben conocer por Gutiérrez y Aguad, ¿no es cierto? Nada más que música implicaba el estado celestial. Y se subía por esa muy empinada escalera que tiene el museo y se iba subiendo digamos, el nivel dramático también de las pinturas. Aquí tenemos la laguna Estigia, con las víboras, ¿no es cierto? Pero resulta que además de estar los habitantes, yo no diría lógicos, pero sí lo que comúnmente se pinta en el infierno, hay nuevos
candidatos, como por ejemplo este señor acá con anteojos, ¿no es así? O acá otro señor con bigotes, algunas niñas. O sea, hay un poco la idea de que va a haber una gran mezcolanza en el infierno. Y por otra parte están las víboras. Las víboras son el castigo de los ladrones en el infierno. Así que evidentemente aquí estamos en presencia de varios ladrones. Esta ya es una gran novedad. Cuando Alonso volvió de Europa en 1981, había perdido a su hija, Paloma desaparecida, no sabía bien a dónde dirigirse. Él había dejado a un gran amigo la casa que había comprado en Unquillo, que era prácticamente un terreno y una casa chica, para que se la construya, y se vino a vivir a Unquillo. Alonso vivió en Unquillo hace 40 años. Evidentemente es un paso muy importante dejar Buenos Aires, que es donde está prácticamente toda la vida pictórica. Muchas veces él se ha quejado de que está alejado. Yo vivo en el campo y me pasa exactamente lo mismo. Vivo acá hace 40 años también, como le pasa a él. Lo cierto está en que empezó a pintar paisajes. Y empezó a pintar paisajes porque no podía pintar otra cosa. Es decir, era tal la conturbación que tenía, la pena, que lo dejó 6 años sin trabajar, sin pintar, y que tuvo que volverse después de Italia y de España porque ya necesitaba estar en Argentina. Cuando llegó acá solamente podía pintar paisajes. Y aquí hay de las pocas obras donde empieza a dibujar, a realizar paisajes, y además está la presencia del Dante, ¿no es cierto?, con la Divina Comedia en la mano. Esto ya es un cuadro bien, como típicamente de Alonso. Pero ya mezcla un poco lo que es el infierno con la propuesta pictórica que hace Alonso en la sociedad argentina, que es develar los males propios de nuestra sociedad y que de alguna manera nos agobian. Aquí tenemos los dos enfermeros, un tema muy de Alonso. Muchas veces los ha pintado a dos enfermeros llevando una pareja que va haciendo el amor sobre la camilla. Siempre los enfermeros tienen vendajes. Otro tema recurrente de Alonso son los vendajes. Los usó en el caso de Vincent Van Gogh y lo va a usar con esto de los enfermeros. Lo usó con Spilimbergo, lo utilizó con Spilimbergo. Es el cuerpo humano que de alguna manera necesita protección de algún modo. Aquí tenemos entonces, todos estos que tenemos acá con gorro son enfermeros. Aquí tenemos otro que está con una niña, ¿no es cierto? Acá tenemos un pintor, que no sabemos quién es, pero no es Alonso, por lo menos por el aspecto. Y acá tenemos un diablo, una mujer, una víbora, ¿no es cierto? Los tonos son muy pálidos, no son brillantes, así que todo se ve como en un estado de soledad. Cada una de las figuras está prácticamente sola, no se relacionan entre ellas. Y aquí tenemos, bueno, ya hundidos en el fango del infierno. Esta reproducción no es buena, pero la quise poner porque tiene colores totalmente novedosos para la obra de Alonso, para que ustedes la vean. Otra de las cosas que me ha pasado con el tema de Carlos Alonso es que no hay buenas reproducciones. Estoy consiguiendo, gracias a mi hijo Lucio, que es artista, estoy consiguiendo que él me haga, me escanee las figuras, y vamos haciendo ahora, ya tenemos 40 o 50 cuadros de Alonso que tienen muchos píxeles de alguna manera y que pueden verse bien. Esta es una de las que todavía no hemos logrado hacer. Aquí se mezclan dos cosas absolutamente dispares. La cara de Dante, un hombre del año 1300, y el hambre de Latinoamérica. Aquí Alonso hace confluir estas dos fuerzas tan distintas, aquel mundo ordenado de la Edad Media, ¿no es cierto?, con
lo que está sucediendo en el mundo de ahora. Y constantemente cuando vemos obras de Alonso y de la Divina Comedia, tenemos que pensar que Dante creía en Dios. Algo que nos es difícil entender hoy en día, comprender, es la profundidad de esa fe. Lo creía a pie juntillas, decían antes, pero sobre todo lo creía como base del mundo. Es decir, el mundo tenía la organización que Dios le había dado. Era aceptado como eso. En cambio, Alonso, ¿no es cierto?, es un hombre que tiene, diría Atahualpa Yupanqui, diría es un dudante, ¿no es cierto? Está en este mundo de hoy como dudante, como persona que no conoce bien cuál es su origen y no tiene seguridad sobre su Dios. Aquí en cuanto a color, creo que es lo mejor que hizo. Esto es del 2008, creo. El pastel está utilizado con maestría. Los tonos suavísimos, ¿no es cierto? Tenemos dos mujeres, hay como un diablo que dirige, y hay otros diablos con cabeza, uno tiene cabeza de leopardo, ¿no es cierto? Aquel otro tiene una especie de cola como de un animal y tiene alas, ¿no? Así. Realmente es la iconografía propia de la Divina Comedia puesta al servicio de un mensaje. Ahora tenemos a Dante, que está observando, está solo, no está con Virgilio, está... yo ahora dudo, quizá este Virgilio no es Dante, aunque acá tenemos un libro que bien puede ser la Divina Comedia, también puede ser la Eneida, que era la gran obra de Virgilio, pero de cualquier manera están mirando a los condenados, está mirando a los condenados, a los sufrientes. Eso que en el poema dice, por mí se va con la perdida gente. Aquí está la perdida gente. Estas son, se los puse aquí para que vean qué cantidad de obra hay realizada de Alonso, de distinto tipo. Aquí estas son acuarelas, que seguramente ha hecho, o de momento, son dos distintas que están en la misma fotografía, pero ya casi que no hay dibujo, todo se relaciona con el color, con una forma casi informe, ¿no? Así. Nuevamente, aquí se quita la Divina Comedia, pero esto estaba en una de las exposiciones que se hizo sobre Alonso y el infierno. Es que a veces el infierno no muestra al diablo. El infierno muestra las consecuencias, ¿no? Así, del hambre, y sobre todo, fíjense en la comida abajo, que está totalmente terminada, como una especie de fotografía casi, de colores, y fíjense lo difuso que están los niños de detrás. Así, como quien dice, ¿cómo? Esta perfección en la comida y este hambre que está detrás. Sí, dice Mónica, es la ventana, tiene razón, es la ventana. Este es el catálogo de la exposición que se hizo en Buenos Aires, de la primera exposición que se hizo con los dibujos ni bien Alonso llegó a Buenos Aires. Aquí tenemos la de Rosario. Esta es la portada del catálogo de la exposición de Rosario. Los ángeles, como acariciando, como visitando, de alguna manera, al Dante, ¿no? Así, y todo, prácticamente todo es tinta y acuarela. Bueno, hemos llegado al final de la presentación. Muy bien, nos vemos de nuevo. Siempre me parece insuficiente. Siempre es insuficiente. Es decir, todo lo que uno pueda decir, en eso tenemos que estar claros. Incluso lo que uno puede escribir es insuficiente. Tratándose de un genio de este nivel. Nosotros tenemos ahora aquí en Córdoba
yo diría que el pintor más importante que tuvo la Argentina. Y va a llevar mucho tiempo hasta que se comprenda esto a fondo. A nivel internacional, Alonso ya tiene una gran importancia. Me ha pasado una cosa bastante extraña cuando comencé a escribir sobre él. Empezaron a llegarme, y no me equivoco, miles de mensajes. Tengo casi 5.000 mensajes que me fueron llegando en un plazo de 3 o 4 meses cuando yo empecé a dar clases sobre Alonso. Y es maravilloso ver la relación que hay entre este pintor y la gente. ¿Cuál es el grado de admiración que tiene la gente por él? Y sobre todo, se hace mucho hincapié en el nivel ético, ¿no es cierto? En que ha mantenido un criterio a lo largo de la vida. En cierta medida ha mantenido ciertos valores éticos. Pero también hay de todo. Hay mujeres que se le declaran.